Hebreos, el capítulo 10, versículos 32 a 34. Hebreos, capítulo 10, versículos 32 a 34, dice: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Padre, te damos gracias que en esta tarde tenemos un estudio de tu palabra nuevamente. Venimos a ti con ruego y súplica para que tú nos bendigas por medio de este estudio. Te pedimos tu bendición y que así terminemos la semana y lleguemos al día de reposo, creyendo y pensando y meditando en lo que hoy estudiamos. Que no sea un estudio y palabras al aire que solamente queden en nuestra mente, sino que sea un estudio y palabras y enseñanza que llegue a nuestro corazón. Oh Dios, te pedimos que tú utilices esta tarde este estudio para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada comentamos que ciertas veces cuando traemos a la mente aquellos sucesos pasados de nuestra vida, estos pueden hacer que avancemos en nuestro presente para alcanzar nuestros objetivos, o pueden deprimirnos e impedir nuestro avance. Sin embargo, explicábamos la semana pasada que el escritor de Hebreos les pide a sus receptores que recuerden los primeros días después de su iluminación, para poder entonces, así de este modo, avanzar hacia su objetivo final, que es la gloria de Dios en sus vidas a través de sus dificultades. Y lo primero que les pide que recuerden es aquellos días de su iluminación, es decir, que recuerden el Evangelio, a Cristo y su obra de redención. Vamos a continuar entonces con esta pequeña serie de Acuérdate de Cristo. Estamos estudiando Hebreos y vimos un estudio como preliminar para entender este pasaje de Hebreos 11, y después hablamos de cómo es que el escritor nos dice acuérdense, o lo que tenemos aquí en el versículo 32, pero traer a la memoria los días pasados. Entonces estudiamos y vimos esta pequeñita serie Acuérdate de Cristo. Y dijimos que por lo menos podíamos encontrar 4 puntos en nuestro pasaje de estudio en Hebreos 10, versículos 32 al 34. Entonces vimos que el punto número 1 era que el escritor nos decía, acuérdate del Evangelio, versículo 32a. Allí vimos entonces, en el versículo 32a, que el escritor nos está diciendo, le dice a sus receptores, acuérdate del Evangelio. El punto número 2 que mencionamos y que vamos a ver esta noche, se titula así, acuérdate de tus primeras pruebas. Acuérdate de tus primeras pruebas. Y esto lo vemos en el versículo 32, en la segunda parte del versículo parte B, y en la primera parte del versículo 33. Entonces, el segundo punto es, acuérdate de tus primeras pruebas. Versículos 32b a 33a. El tercer punto es, acuérdate de tus primeras obras. Acuérdate de tus primeras obras. Versículos 33b a 34a. Y el cuarto punto es, acuérdate de la promesa. Acuérdate de la promesa. Versículo 34b. Entonces ya explicamos la semana pasada el primer punto. Vamos ahora a explicar el punto número 2. El punto número 2, como ya mencioné, es este. Acuérdate de tus primeras pruebas. Acuérdate de tus primeras pruebas. El escritor, entonces, les pide que recuerden sus primeros días después de haber escuchado el Evangelio, y cómo esos primeros días enfrentaban ciertas pruebas. Ahora entonces les dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo.
recordemos un poco del primer mensaje, que es cómo estos hebreos estaban viviendo en la época en que Nerón estaba reinando allí en Jerusalén y todas estas ciudades que Roma había conquistado. Y entonces recordamos cómo es que Nerón era un hombre horrible y despiadado y depravado, que perseguía a los cristianos y los mataba de formas perversas. Entonces, por eso es que el escritor de Hebreos les dice, recuerden sus primeras pruebas. Ahora, ¿cuál es el propósito de recordar las primeras pruebas? Es decir, ¿eso cómo nos ayudaría o cómo les iba a ayudar a los hebreos a que resistieran la situación adversa que estaban enfrentando? El simple hecho de recordar las primeras pruebas. ¿Cómo les ayudaría? Pienso que hasta podría ser contraproducente el recordarlas. Pues podrían pensar, desde que me volví cristiano siempre he tenido problemas y tribulaciones. Mi familia me despreció, mis amigos me dejaron, perdí mi trabajo, y aún problemas que ni tenía, por causa de esto ya me vinieron. No, desde que soy cristiano, no, puros problemas. Aún más, estos constantes pensamientos de que debo guardarme del mal y no pecar, y estar atento al enemigo, muchas veces me causan y me vuelven loco. Tal vez podrían pensar así. ¿Cuál era entonces el propósito de que el escritor les pidiera que recordaran sus primeras pruebas? Tenemos que pensar en esto. Cuando les pide que recuerden sus primeras pruebas, ¿era solo el hecho de recordarlas lo que les iba a ayudar? Pues sí, yo me acuerdo que ellos que me persiguieron y que salí libre, y entonces ya pasó bien. O recuerdo que me dejaron de hablar mis familiares y bueno, pues ni modo. El simple hecho de recordarlos es lo que les iba a ayudar. Pienso que no, pienso que lo que el escritor les está tratando de decir es que ellos deben de recordar las enseñanzas que ellos adquirieron como resultados de esas primeras pruebas que enfrentaron los receptores de esta carta. No solamente quiere que recuerden las pruebas, sino las enseñanzas que resultaron como consecuencia de pasar una prueba, tribulaciones. ¿Qué es lo que eso te dejó? ¿Qué es lo que eso te enseñó? Un crecimiento, ¿no? Un crecimiento. Ellos tenían que pensar en un crecimiento, en ciertas cosas que les dejaron esas pruebas. Cuando suceden algunos acontecimientos importantes en nuestra vida, como pruebas o problemas, creo que lo que eso nos deja o nos debería de dejar es el recordar qué fue lo que aprendimos de todas esas situaciones. Tú pasas situaciones, o has pasado situaciones. ¿Y qué es la enseñanza que eso te dejó? Bueno, por ejemplo, una enseñanza que yo recuerdo es que me prestaron dinero con réditos y lo que me dejó esa enseñanza es que jamás voy a volver a tener dinero a réditos. Y un Ferrari además. Mejor pido regalado. Entonces, esa situación difícil que yo enfrenté me dejó una enseñanza. Entonces, lo que el escritor quiere que los hebreos hagan es que recuerden, que recuerden la enseñanza que eso les dejó, que esas primeras pruebas les dejaron. No me sirve de nada solo recordar las pruebas si no aprendí nada y no me dejaron alguna enseñanza que pueda yo aprovechar para el presente y el futuro. Entonces, cuando recordamos aquellas pruebas en nuestra vida, debemos de recordar qué fue lo que aprendimos de todo eso que nos aconteció. Así entonces, cuando el escritor les pide que recuerden sus primeras pruebas, realmente les llama a recordar cuál fue la enseñanza que ellos aprendieron como resultado de sus primeras pruebas. Y la Biblia nos habla de esto ampliamente. Ellos deben recordar sus primeras aflicciones, porque es cuando estas cosas nos sorprenden que más tiendan a hacernos vacilar. Estamos viviendo una vida tranquila tal vez, y de repente llega una prueba, sin que lo esperábamos, tal vez muy difícil. Tal vez murió un hijo, o nuestros padres, un hermano, o perdimos completamente el trabajo sin alguna justificación. Cualquier situación difícil, o tal vez persecución, como estos hebreos. Y eso nos sorprende, nos llega de repente, y puede hacernos vacilar, tambalear. Si estos cristianos, estos hebreos recuerdan que su vida cristiana comenzó con aflicciones, luego tuvieron un descanso,
Tal vez. Y ahora comienza de nuevo esta tribulación, esta aflicción. Pues es posible entonces que en ese descanso, en ese intervalo, se hayan olvidado de lo que pasaron. Claro, si recordamos la prueba, debemos recordar también cómo Dios nos sostuvo y nos libró. Pero Cristo avisa a sus discípulos de antemano que van a tener tribulaciones en el mundo, en todo su caminar por la tierra, para que cuando sucedan estas cosas otra vez, entonces no los sorprendan. Cristo les dice, mira, no van a tener solamente aflicciones en el principio de su vida, o nada más un ratito. No, toda su vida, todo su caminar en este mundo, toda su cristiandad, va a estar llena de tribulaciones y aflicciones y pruebas. Cristo les avisa a sus discípulos esto, para que no les sorprenda. Tal vez una prueba inesperada, cuando pensamos que es algo extraño, entonces es más probable que caigamos. Pedro tiene que decir esto a sus lectores en 1 de Pedro 4:12 en adelante. ¿Sí? Vamos a leerlo, 1 de Pedro 4:12. Entonces, el punto número 2 que nos dice el escritor, acuérdate de tus primeras pruebas, tiene como objetivo, número 1, recordar lo que aprendimos de esas pruebas. Número 2, que no nos tome por sorpresa, que siempre vamos a vivir en pruebas o en tribulaciones. Pedro, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 2 en adelante, nos habla de esto. Dice, amados, no os sorprendáis, y es lo que estaba diciendo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Se dan cuenta? Pedro le dice, miren, no se extrañen ni se sorprendan de que tienen pruebas y aflicciones en cualquier momento. Esa es la vida del cristiano. 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Pedro está diciendo esto, mira, no tengamos sorpresa de que vivimos en aflicción y en prueba. Esa es la vida del cristiano. Con dificultad se salva, es verdad. Pero esa es la vida del cristiano. Entonces eso es lo que el escritor de Hebreos quiere que aprendan. Que recuerden qué es lo que les dejó esa prueba, o esas pruebas. Número 2, que no les sorprenda que van a vivir en pruebas. Y número 3, ¿para qué sirven estas pruebas que les acontecieron a los hebreos? A veces pensamos y no logramos entender por qué nos suceden a nosotros cosas que describimos como malas y las llamamos pruebas o tribulaciones. Pero recuerda que cada suceso en nuestra vida tiene un fin. Y como hijos de Dios, la Biblia enseña cosas específicas acerca de las pruebas. Entonces, por lo menos encontramos 8 cosas acerca de las pruebas en la Biblia. Y es lo que los receptores de esta carta debían recordar y aprender. ¿Cuál es el fin de todo ello? El punto de recordar las pruebas que ellos debían, valga la redundancia, recordar, ¿para qué son las pruebas? Era por lo menos 8 puntos que vamos a ver hoy, 4 nada más esta noche, la próxima semana otros 4. ¿Para qué sirven las pruebas? No olvidando que tiene un fin, el cual a últimas es la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces ellos tenían que recordar por lo menos 8 cosas. Inciso A. Ellos debían recordar que las pruebas sirven para acrecentar nuestra confianza en Cristo. Las pruebas sirven para acrecentar nuestra confianza en Cristo. Número 2.
Que las pruebas sirven para hacer madurar nuestra fe. Las pruebas sirven para hacer madurar nuestra fe. Inciso C. Que las pruebas sirven para limpiar la iglesia. Las pruebas sirven para limpiar la iglesia. Inciso D. Las pruebas sirven para hacernos crecer en santidad. Las pruebas sirven para hacernos crecer en santidad. Vamos a dejarlo así, en estas 4 incisos, y la próxima semana vamos a ver los otros incisos. Entonces, inciso A. Inciso A. Espérame, por favor. Inciso A. Ellos debían recordar que las pruebas sirven para acrecentar nuestra confianza en Cristo. Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14, y vamos a leer el versículo 22 al versículo 33. No es muy largo, no nos va a dar tiempo. Bueno, ustedes conocen este pasaje. Ahí es donde Jesús entonces anda sobre el mar, y vemos que Pedro le dice: Señor, si tú quieres, haz que yo vaya contigo ahí a caminar en el mar, ¿no? Entonces, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Juan 16. Juan 16. Juan capítulo 16. Versículos 25 y en adelante. Juan 16, versículos 25 en adelante. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este pasaje de Mateo vemos que entre otras muchas enseñanzas, la prueba que sufrió Pedro al estarse hundiendo en el mar era que debía de confiar en Cristo. En el futuro debía saber que la famosa frase de Señor, sálvame, debía recordarle y enseñarle que Pedro debía de confiar completamente en Cristo para su cuidado, pues él nunca lo dejaría. Asimismo, Cristo lo prometió y lo dijo de forma audible, no solo a él, pero a sus discípulos. Ahí vemos en ese versículo: en el mundo tendréis aflicción, pruebas, tribulaciones. Confía, yo he vencido al mundo. Pedro tenía que aprender a confiar. Vio las tribulaciones, vio la tempestad, como allí dice, y le dio miedo, dudó. Su fe estaba pequeñita, pero tenía que pasar eso para que su fe
para que su fe confiara completamente en Cristo. Y allí en Juan vemos entonces como es la misma aseveración de este punto. Entonces, el de letra A, las pruebas sirven para acrecentar nuestra confianza en Cristo. ¿Okay? Letra número B. Ellos tenían que recordar, estos hebreos, que las pruebas sirven para hacer madurar nuestra fe. Las pruebas sirven para hacer madurar nuestra fe. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Entonces, cuando haya pruebas y tribulaciones en tu vida, aflicciones, debes recordar esto. Que las pruebas que vienen a tu vida es, por lo menos, número uno, para acrecentar tu confianza en Cristo. Inciso B, para hacer madurar tu fe. Lucas 22. Capítulo 22, versículos 31 y 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hebreos 5, Hebreos el capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y allí habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, inmaduro, en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Un niño es maduro? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pedro era un hombre con un corazón muy impetuoso. Oh, Señor, yo no más en la cárcel, hasta la muerte contigo, Señor. Tenía un corazón muy impetuoso, que deseaba hasta ese momento obrar un servicio poderoso para su maestro. Y aún le dice con toda seguridad a Cristo que lo seguiría hasta la muerte. Pero Cristo le anuncia que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Cristo lo concedió. Pero lo concedió para hacerle madurar su fe. Pedro era como esos niños con juguete nuevo. Y que al momento están gozosos y juegan y hablan y todo. Pero después de un tiempo lo dejan todo. Ahí está el juguete ahí botado, ¿lo ves? Pedro era como la parábola del sembrador, lleno de gozo, pero cuando vienen esas cosas entonces se aleja. Por tanto, lo que hace Cristo es que concede que Satanás lo zarandee, para que él pueda ver su debilidad y su inmadurez, y que no era tan fuerte y tan devoto como él expresaba, como él creía. Y así entonces pudiera ver la misericordia, amor y paciencia de Cristo. Como Cristo lo fortalecía y lo levantaría. Él debía de ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Él debía de hurgar en su corazón y ver su inmadurez y mirar a Cristo para ejercitar su fe en las doctrinas básicas. Las pruebas le servirían para que pudiera entonces avanzar y que su fe fuera fuerte y madura. Y después entonces, ya con la fe madura, pudiera confirmar a sus hermanos. Y vemos que así pasó, ¿verdad? Fue un gran instrumento en la fe de Cristo. Entonces, las pruebas sirven para hacer madurar nuestra fe. Tú dices: ¿cómo hago madurar mi fe? Bueno, pues entonces, mira las pruebas y no te decaigas. Son para tu bien, para que tu fe no esté chiquita como de un bebé, no sea inmadura, pero crezca, se fortalezca, sea una fe madura, fuerte. Entonces, inciso A, las pruebas sirven
para acrecentar nuestra confianza en Cristo. Inciso B, las pruebas sirven para hacer madurar nuestra fe. El mismo Job debía madurar en su fe. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, mira lo que dice Dios, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ve lo que el mismo Job, después de haber pasado todas sus pruebas, mira lo que dice. Versículo 42, capítulo 42 de Job. Capítulo 42 de Job, versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mira lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Pero su fe era una fe muy inmadura. Y Dios trajo toda esta prueba a Job para que la fe de Job creciera. Y fue un hombre fuerte, maduro en su fe. Job reconoce allí entonces, yo pensé que te conocía Dios, pensé que sí te conocía, pero ahora veo que no. Ahora veo que no. Entonces las pruebas sirven para hacer crecer, para acrecentar nuestra confianza en Cristo y para hacer madurar nuestra fe. Inciso C. Ellos debían recordar que las pruebas sirven para limpiar la iglesia. Las pruebas sirven para limpiar la iglesia. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Ahora, ¿a qué me refiero con limpiar la iglesia? Bueno, aquí vamos a ver en Mateo capítulo 13, y ustedes conocen este capítulo que es la parábola del sembrador. Y vamos a leer del versículo 18 al versículo 23. Cristo ya ha expuesto la parábola, y ahora le voy a explicar, y dice así. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, tribulaciones o pruebas, por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hebreos capítulo 6 y capítulo 10 nos hablan lo mismo, los hemos leído, entonces vamos a leer ahorita ya. La parábola es muy clara. Cristo está enseñando que no todos los que se llaman cristianos son cristianos. No todos los que dicen Señor al Señor entrarán al reino celestial. Que hay personas en la iglesia de Cristo que no son creyentes. Y que hay creyentes temporales también. Y para entonces limpiar el trigo de la cizaña, para limpiar a la iglesia, Dios envía las pruebas. Así limpia Dios su iglesia. Tanto en la parábola como en las citas del libro de Hebreos, vemos que el fin de las pruebas es el mismo: limpiar a su iglesia de la cizaña. Ahí en Hebreos 6, en capítulo 6 y en Hebreos capítulo 10, vemos que estas personas que se fueron de la iglesia, ¿por qué se fueron? Por causa de la tribulación. Estaban allí, como ya analizamos al principio, eran personas que tal vez tenían el conocimiento del Evangelio,
Habían reconocido las bendiciones del Evangelio, pero no había llegado ese conocimiento a su corazón. Y cuando las pruebas llegan a ellos, cuando las pruebas llegan a todos los cristianos, ¿qué es lo que pasa? Se van, se van. Y los únicos que quedan allí son los verdaderos cristianos. Entonces vemos que las pruebas las utiliza Dios para limpiar su iglesia. Tanto en la parábola como en las citas del libro de Hebreos vemos que el fin de las pruebas es el mismo: limpiar a la iglesia de la cizaña. Cuando esas personas que solo tienen una fe que no es salvadora, y entonces vienen las pruebas, estas personas inevitablemente van a salir corriendo y negarán al nombre de Cristo. Pues tú di que no eres cristiano, para que no te maten. Oye, te van a quitar tus cosas, te van a matar, y a tu esposa di que no eres cristiano. Créelo en tu corazón, pero no te los digas. Vámonos, vámonos, vámonos. Las pruebas servían para limpiar la iglesia de Cristo. Sirven para limpiar la iglesia de Cristo. Ahora debemos de recordar que mientras haya vida, hay esperanza. Y no debemos de dar por hecho que siempre que una persona se aleja inmediatamente de Dios por causa de la prueba, que entonces no es de Dios. Tampoco debemos de pensar en ese modo. Pues allí está el mismo Pedro, negando a Cristo, siendo zarandeado por Satanás, y después regresa confirmado, para confirmar a sus hermanos. O Marcos, el que no quiso ir con Pablo, ¿se acuerdan? Que tuvieron una gran disputa con Bernabé y que dijo, no, pues yo no me llevo a Marcos. ¿Y qué pasó después? Pablo dice, y dile a Marcos que venga porque me es útil para el evangelio, para la obra. Entonces, Dios utiliza las pruebas para limpiar su iglesia. Pero en el caso de estos hombres, como ya vimos, para acrecentar, madurar su fe. Cuando vienen las pruebas, Dios, quien solo sabe estas cosas, lo utiliza para limpiar su iglesia. Así es que tú no empieces a decir, pues ya se fue y ya no es de Dios y él era cizaña. Pues no digamos eso, esas cosas solo corresponden a Dios. Pero nosotros entonces debemos saber que las pruebas son para bien, para limpiar la iglesia de Cristo. Inciso D. Ellos deben recordar que las pruebas sirven para hacernos crecer en santidad. Las pruebas sirven para hacernos crecer en santidad. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículos 1 a 5. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hebreos 5:8 nos dice que Cristo tuvo que aprender experiencia. En Romanos vemos muy claro este punto, de que las pruebas sirven para hacernos crecer en santidad. En los Romanos vemos este punto en el que las pruebas o tribulaciones, como lo llama Pablo, producen santidad. Pablo nos ha dicho que Dios justifica a los pecadores con base exclusiva en la fe, en los capítulos anteriores. Ahora escribe para refutar la noción de que así como los creyentes reciben salvación por fe, asimismo por esa fe la preservarán para buenas obras, o lo que es lo mismo, para crecer en santidad. Entonces la siguiente lista que tenemos a partir del versículo 3 al versículo 5, Pablo nos dice que las tribulaciones en la fe de Cristo nos producen santidad. Ahora esto se aplica a Cristo en el Hebreos 8, si quieren, Hebreos 5:8, si quieren vean el versículo ahí, si no yo se los leo. Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, esto se aplica a Cristo. En los días de su encarnación, Cristo se sometió él mismo a la muerte. Tuvo hambre. Fue un Jesús tentado, sufriente y moribundo. Si esto no es tribulación y aflicción, dime entonces tú qué es. Cristo dio el ejemplo no solo de orar, sino de ser ferviente para orar. Él fue fortalecido para soportar el peso inmenso del sufrimiento cargado sobre él.
No hay liberación real de la muerte, sino el ser llevado a través de ella, a través del sufrimiento, a través de las aflicciones. Él fue levantado y exaltado, y a Él fue dado el poder de salvar hasta lo sumo a todos los pecadores que van a Dios por medio de Él. Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros aprendamos a obedecer humildemente la voluntad de Dios por todas nuestras aflicciones. Necesitamos la aflicción para aprender la sumisión. Necesitamos la aflicción para aprender la sumisión. Su obediencia a nuestra naturaleza nos estimula en nuestros intentos de obedecer y para que esperemos sostén y consuelo en todas las tentaciones y sufrimientos a que estamos expuestos. Entonces ellos debían recordar que estas pruebas eran para hacerlos crecer en santidad y piedad para Dios. Vemos entonces, recapitulando, que el escritor desea que ellos recuerden las primeras pruebas de su vida cristiana, que ellos recuerden para qué fue lo que aprendieron de esas pruebas. Después quiere que ellos recuerden que las pruebas no son una sorpresa para el cristiano ni para Dios. En la vida cristiana siempre vas a tener pruebas, aflicciones y tribulaciones. Si eres un verdadero hijo de Dios, esa es tu vida cristiana. Ese es tu caminar de aquí hasta que lleguemos a la gloria. Y ellos deberían recordar estos puntos, que las pruebas sirven para acrecentarnos la confianza en Cristo. ¿Hay pruebas en tu vida? Agárrate de Cristo. Confía en Él. Ve a Él. Que las pruebas sirven para hacernos madurar nuestra fe. No quiere que te quedes así. Quiere que tu fe crezca, que sea madura. Que seas un hombre y una mujer maduros en la fe. Para su gloria. Él les recuerda que las pruebas sirven para limpiar la iglesia. Y hay gente que no son de aquí y serán limpiados por Dios. Y también nos enseña que las pruebas sirven para hacernos crecer en santidad. Hermanos, Dios nos dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, santo. ¿Y cómo vamos a crecer en santidad? Dios utiliza las pruebas para hacernos crecer en santidad. La próxima semana vamos a ver los otros 4 puntos para este tema, este punto principal. Acuérdate de tus primeras pruebas. Pero así entonces vamos a quedarnos con esta enseñanza y estos pensamientos, que las pruebas son para nuestro bien. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, que tú nos permites este estudio de tu palabra, y que no nos dejas sin respuestas a tantas preguntas. Cuando sufrimos pruebas, tú nos das la respuesta. A veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Aquí está la respuesta, Dios. Te damos gracias que tú a tus hijos, a los que son tuyos, tú les mandas pruebas para todas estas cosas. Te pedimos entonces que nos des fe y no desfallezcamos, porque tú sabes que somos tan débiles, somos como el polvo y siempre entonces estamos vacilantes. Entonces te pedimos que tú nos guardes, que tú nos preserves y nos ayudes a perseverar en la fe hasta la gloria, hasta que Cristo venga o tú nos llames a tu presencia. Te pedimos bendición y que esto quede en nuestros corazones y no desfallezcamos cuando estamos enfrentando pruebas, aflicciones, tribulaciones, que veamos que es para tu gloria y tu honra al final. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.